El pasaje de hoy es 2 Samuel 23, versículos 20 al 26. Leamos juntos. Después, Benaía hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Cabseel. Este mató a los 2 hijos de Ariel de Moab, y él mismo descendió, y mató a un león en medio de un foso, cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura. Y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo, y arrebató al egipcio la lanza de la mano, y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía hijo de Joiada, y ganó renombre con los 3 valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros. Y lo puso David como jefe de su guardia personal. Asael, hermano de Joab, fue de los 30. Elanán, hijo de Dodo de Belén, Sama arodita, Elica arodita, El espaltita, Ira hijo de Iques, Tecoita. Amén. Compartamos juntos la palabra con el título, Benaía y los valientes. El pasaje de hoy, que continúa el pasaje de ayer, tiene una forma parecida a la de una noticia. No es un texto que registra una historia por medio del diálogo de una persona, o por medio de la acción de un personaje. Más bien, estamos meditando en un texto que registra brevemente los nombres y los hechos de las personas que estuvieron alrededor de David, especialmente de los valientes que salieron al campo de batalla con David y pelearon arriesgando sus vidas. Podemos ver que los nombres de estos valientes están ordenados según el grado de sus méritos o según su rango. El texto deja registrados, junto con breves episodios, qué hicieron ellos y qué contribución hicieron al reino de David. La persona que más sobresale en el pasaje de hoy es Benaía. Fue un hombre muy valiente. Si miramos el versículo 20, la Biblia registra que mató a los 2 hijos de Ariel de Moab, y que también, cuando estaba nevando, descendió a un foso y mató a un león. No solo eso, el versículo 21 registra que mató a un egipcio de gran estatura. Aquel hombre salió a pelear con una lanza, pero Benaía lo venció con un palo. Al meditar en la historia de Benaía, naturalmente nos viene a la mente una persona. Esa persona es David. Benaía se parece mucho a David. Primero está la historia de matar a un león. Antes de pelear contra Goliat, David tuvo que discutir con Saúl, quien no quería enviar al joven David al campo de batalla. Allí aparece la historia de cómo David mató a un león y a un oso. Voy a leer 1 Samuel 17, versículos 34 al 36. Por 4, David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, 35 salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Amén. David dice que, aunque era joven, ya había matado a un león y a un oso. Cuando era pastor y cuidaba las ovejas, si un oso o un león venía y se llevaba un cordero del rebaño, él lo perseguía y mataba a la fiera. Este es el primer punto en que Benaía y David se parecen. Además, Benaía mató a un egipcio de gran estatura, un guerrero enemigo de cuerpo grande. En esa pelea, Benaía no estaba en desventaja solo por su tamaño, también estaba en desventaja por sus armas. Cuando un hombre salió a pelear con una lanza, ¿con qué salió Benaía? Salió con un palo. Ya conocemos una historia de David muy parecida a esta. Es la historia de Goliat. Goliat era prácticamente el símbolo de un gigante, y su cuerpo era completamente distinto al del joven David. Además, Goliat estaba armado con espada, lanza y jabalina. En cambio, David salió a pelear con 5 piedras lisas. Nosotros solemos recordar que David salió a pelear contra Goliat solo con 5 piedras lisas, pero en realidad la Biblia registra que David llevó una cosa más, además de esas 5 piedras. ¿Qué fue? Fue un cayado. Hay una parte en la que Goliat mira a David y dice: ¿Soy yo perro, para que vengas a mí con palos? Por eso, estos 2 hombres, David y Benaía, tienen muchas semejanzas. Primero,
Ambos habían matado fieras como leones. Segundo, ambos pelearon contra guerreros gigantes y vencieron. Los guerreros gigantes tenían gran cuerpo y mucha fuerza, y además, existía una diferencia de armas. Si el adversario estaba armado con armas reales como espada o lanza, David y Benaía pelearon en común con un palo o un cayado, es decir, con algo que casi no parecía un arma. David y Benaía fueron hombres muy valientes, y ciertamente hay muchas cosas en que se parecen. Pero debemos pensar. El punto común entre estos dos hombres no se concentra simplemente en la valentía humana o en el coraje humano. Nos muestra algo más fundamental: a quién pertenece la batalla y por quién se deciden la victoria y la derrota. Nos enseña la causa más profunda de la victoria. Normalmente, la gente piensa que gana quien tiene un cuerpo grande y mucha fuerza. También piensa que, si alguien tiene una buena arma, un arma poderosa, entonces gana. Pero amados, no siempre es así. Hay que tener a Dios con nosotros para vencer. Y hay que recibir de Dios la victoria para vencer. La Biblia dice claramente que aún un muchacho pequeño y débil puede vencer a un guerrero grande y entrenado. Aunque tenga armas como un palo y piedras, armas que no parecen armas, armas que ni siquiera podrían llamarse armas, la Biblia dice que puede vencer a una persona con armas poderosas, a alguien fuertemente armado con espada, lanza y jabalina. Puede vencer con toda seguridad. ¿Por qué? Porque la batalla no depende del ser humano. Porque la batalla pertenece solamente a Dios. La victoria y la derrota son gobernadas por Dios. Una persona que cree en Dios y depende de Él puede vencer fácilmente aún a un enemigo poderoso como Jericó. Pero una persona que no depende de Dios no tiene más remedio que sufrir una gran derrota, aun ante un enemigo aparentemente fácil como Jai. Nuestra vida es igual. El éxito y el fracaso de la vida no se dividen según condiciones externas como la fuerza o las posesiones. Todo depende de cómo Dios trata esa vida, y de si nosotros vivimos dependiendo sinceramente de ese Dios. El éxito y el fracaso de la vida dependen precisamente de eso. Benaía, en el pasaje de hoy, también fue una persona que vivió así, como David. ¿Dónde se ve bien esto? Se ve bien en su nombre. Normalmente, cuando un nombre termina en ya, podemos entender que eso se refiere a Yahvé, es decir, a Dios. En la Biblia conocemos muchos nombres que terminan en ya. ¿Cuáles son algunos? Elías, Isaías, Jeremías, Zacarías, todos terminan en ya. Ese ya, al final del nombre significa Yahvé, o sea, Dios. En esos nombres hay una preciosa confesión de fe. Elías, originalmente en hebreo, es Eliyahu. Eli significa mi Dios, y ya, se refiere a Yahvé. Por eso el sentido del nombre es, mi Dios es Yahvé, o Yahvé es mi Dios. Esa confesión de fe está contenida en su nombre. Isaías contiene el sentido de salvar, así que significa, Dios es mi salvación, o Dios salva. Jeremías significa, el Señor me exaltará. Zacarías significa, Dios se acuerda de mí, o el Señor recuerda. Todos estos nombres contienen una confesión de fe hacia Dios. Lo mismo ocurre con Benaía en el pasaje de hoy. Si leemos Benaía en su forma hebrea original, es un nombre como Benayahu. Baná significa construir, edificar, establecer. Y como se le une ya, Yahvé el Señor, el nombre Benaía significa Dios establece. También significa Dios edifica. Así como la victoria y la derrota en la guerra no se determinan por el poder militar, y así como el éxito y el fracaso de la vida no se determinan por el poder económico, el nombre de Benaía contiene esta confesión de fe en Dios. Solo podemos estar firmes cuando Dios nos establece. Amados, la victoria y la derrota de la batalla pertenecen a Dios. El éxito y el fracaso de la vida también son así. Porque la historia es gobernada por Dios. Vivamos este día recordando el nombre de Benaía. Él no tenía más que un palo, pero venció a un guerrero que tenía una lanza. Ganar o perder no se decide según lo que tenemos o lo que poseemos. Si Dios nos establece, podemos levantar la bandera de la victoria en nuestra vida. Benaía peleó contra un hombre enorme y venció.
No vencemos porque seamos más fuertes que nuestro adversario. Vencemos porque Dios nos hizo vencer, porque solo Dios nos estableció, porque Dios nos levantó. Si Dios nos establece, podemos permanecer firmes por encima de nuestros enemigos. Creo que también nuestro lugar de trabajo, nuestros negocios, nuestros hijos, y esta iglesia, que es el cuerpo del Señor, se levantarán cuando Benayahu, cuando Dios los establezca. Cuando Dios nos establece, todo lo que está caído será restaurado. Que este sea un día en que crean en Dios, dependan de Él, levanten de nuevo todas las partes derrumbadas y experimenten el establecimiento y la restauración de Dios. Los bendigo en el nombre del Señor.